para que informe y rinda cuentas sobre sus declaraciones y sobre sus actos relacionados a iniciar una auditoría de gestión sobre la deuda que en los últimos años ha tenido el Estado ecuatoriano. Se allanaron 4 inmuebles, producto de este operativo, donde están involucrados de forma directa el señor Ramiro González y la señora Carmen Gaibor, su esposa. Para todo lo que es recursos genéticos de plantas y de animales. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Sumario Legislativo. La Comisión de Régimen Económico inició esta semana el análisis de la Proforma Presupuestaria 2017. Tras la derivación del trámite por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL, en ese contexto la mesa recibió a varias autoridades. Tenemos un resumen de la jornada. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pavel Muñoz, confirmó después del primer día de comparecencia de varias autoridades financieras, el total de la Proforma Presupuestaria 2017 asciende a 36.000 millones de dólares. Asimismo, sostuvo que el PIB nominal de la economía vuelve a ser mayor a los 100 millones de dólares, con una estimación de crecimiento positivo al 0,71%. Además, durante la sesión que mantuvo la Comisión de Régimen Económico, en el marco del análisis de la Proforma, el Ministerio de Finanzas informó que la deuda consolidada como registra según el reglamento no supera el 30% del PIB. En tanto que desde el Banco Central se mencionó que esperan un superávit en la balanza comercial de 1.400 millones a 2.200 millones de dólares durante los años 2017 a 2020. De su lado, el director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, presentó cifras de los ingresos tributarios del Estado ecuatoriano y agregó que ahora pesan más los impuestos redistributivos. Se habla de 14.760 millones y es algo que quiero precisar en la partida de impuestos, pero como ustedes habrán analizado en el desglose de esos impuestos, los que son administrados por el SRI equivalen a 13.175 millones de dólares. Es decir, que la diferencia de 1.585 millones corresponden a aranceles y otros rubros que son administrados por el Servicio Nacional de Aduanas. En los últimos 4 meses hemos crecido sobre el 12% de variación, es la variación interanual, 12.3% en el mes de abril, en el mes de mayo 13.6%, en el mes de junio 13.1% y el mes de julio 12.6%. De su lado, el director nacional del Servicio de Aduanas, Mauro Andino, sostuvo que SENA aporta con alrededor del 1.13% en el presupuesto general del Estado. En base a este porcentaje expuso cuáles eran los ingresos aduaneros, pero además se refirió al incremento reciente por las salidas de las salvaguardias. Uno llega a la estimación de la recaudación que va a tener el SENAE de alrededor de 3.424 millones, que si la comparamos con el año 2016, que fueron 3.221, vamos a tener un crecimiento del 6%. De los bienes que estaban sin salvaguardia, la recaudación vamos a tener un crecimiento del 26%, y de los bienes que tenían salvaguardia, obviamente como ya no hay salvaguardia, no vamos a tener esa recaudación, va a haber una disminución de alrededor del 13%. Cabe mencionar que el correspondiente informe de la Proforma Presupuestaria del 2017 se aprobará en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, el próximo viernes 25 de agosto. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Con 10 votos afirmativos, la Comisión de Justicia aprobó el informe sobre la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Los comisionados recomiendan allanarse parcialmente al veto enviado por el presidente. Son 7 los artículos que fueron objetados por el presidente de la República al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero, que impide que funcionarios públicos y autoridades de elección popular tengan bienes en países considerados como paraísos fiscales. Sin embargo, la Comisión de Justicia recomienda al Pleno de la Asamblea ratificarse en 3 de ellos.
El presidente de la República sugirió que la excepción de la ley sea solo para los funcionarios del Servicio de Exterior que hayan adquirido bienes o tengan cuentas en paraísos fiscales. Sin embargo, el vicepresidente de la Mesa Legislativa, Franklin Samaniego, manifestó que sobre el tema sugieren ratificarse el texto original que incluye 2 excepciones más. La primera, a los becarios que de una u otra forma lleguen a ser estudiantes en paraísos fiscales y además a los asambleístas. Asimismo, la comisión sugiere ratificarse en 2 artículos referentes al control político que realiza la Asamblea Nacional para el procedimiento de la destitución de asambleístas presidente y vicepresidente de la República. Nosotros habíamos planteado en el procedimiento que evacuado de la Contraloría con el informe va al control constitucional de la Corte, luego va en el caso de asambleístas presidente y vicepresidente, viene a la Asamblea Nacional como determina la ley. Los 4 artículos en los que sugieren allanarse son de forma. La presidenta de la Mesa Legislativa, Marcela Aguiñaga, explicó en cambio cómo se efectuarían los plazos para la destitución de funcionarios que violen la ley y tengan bienes en paraísos fiscales. Nos parece que digamos, entre términos de plazos, no sería un menor a 6 meses. Una vez aprobado el informe, deberá ser remitido a la Secretaría General para que en lo posterior sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Mesa Legislativa adelantó que podría ser la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Esta semana, la Comisión Ocasional AMPETRA, que investiga casos de abuso sexual a menores en planteles educativos, mantuvo su primera sesión. Según la hoja de ruta de la mesa, en los próximos días se convocará al ministro de Educación. Es la primera reunión de la Comisión Ocasional AMPETRA tras su conformación por el Pleno de la Asamblea Nacional. Los 9 integrantes eligieron a Silvia Salgado y Norma Vallejo como su presidenta y vicepresidenta respectivamente. Bueno, el Pleno de la Asamblea nos ha asignado el investigar el caso AMPETRA. Caso que conmocionó a la ciudadanía cuando se conoció que un docente abusó sexualmente de 41 menores de edad en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. Salgado explica la ruta de trabajo que tomarán los comisionados. Necesitamos evaluar el nivel de responsabilidad que han tenido las instituciones que por ley están llamadas a hacerlo. La comisión ocasional tendrá las mismas facultades que una comisión legislativa, es decir, podrá sugerir las reformas legales. Franklin Samaniego explica algunas. Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. En mi comisión, la Comisión de Justicia, estamos revisando las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Por otro lado, entre las primeras acciones estará la convocatoria al ministro de Educación, Fander Falconi, señala Samaniego. Para que nos dé los datos oficialmente, recientemente revisamos algunos datos del Consejo de la Judicatura. En este año hay 290 casos, según la información que tenemos aproximadamente. Y si está en la Fiscalía, ¿cuántos casos han tenido su sentencia? Según la Fiscalía, entre 2012 y 2016 ingresaron 834 denuncias por el tipo de violación sexual. En 57 hubo sentencias condenatorias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asamblea en Pleno. El Pleno de la Asamblea aprobó el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. El instrumento internacional permite, entre otros aspectos, reducir la brecha tecnológica entre los países en vías de desarrollo. Con 73 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el protocolo de Nagoya, instrumento que se adoptó en Japón en 2010 y que impulsa la participación justa y equitativa de los beneficios que se generen del uso de los recursos genéticos. El asambleísta Carlos Viteri manifestó que el protocolo de Nagoya se enmarca en la Constitución y permite regular todo lo que significa protección de la naturaleza y combate a la biopiratería. Para todo lo que es recursos genéticos de plantas y de animales. Lo propio corroboró la asambleísta y ponente del instrumento, Doris Solís, quien además indicó que más de 100 países habrían suscrito el protocolo, entre ellos una docena de naciones que se caracterizan en proteger su medio ambiente. Para dotarnos de más herramientas jurídicas en la protección de los conocimientos. El asambleísta del movimiento Creo y representante de Santo Domingo de los Áchilas, Ángel Gende, se mostró a favor del instrumento, puesto que dijo el país ha tardado en la construcción de herramientas legales que protejan los recursos genéticos. La humanidad consumista en este mundo globalizante
Nos hemos dedicado solamente a consumir y a consumir. Sin embargo, uno de los temas que, aunque no se tomó en cuenta, pero que generó debate, fue el pedido de asambleístas de oposición de solicitar a la Corte Constitucional respecto si amerita o no una consulta previa. Así lo expresó Luis Fernando Torres. Cuando se trate de cualquier medida prelegislativa que pueda afectar derechos colectivos de las comunidades indígenas a conservar, por ejemplo, sus conocimientos, deberá hacerse una consulta prelegislativa. El protocolo de Nagoya tiene 3 metas: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa de los beneficios que provengan del uso de los recursos genéticos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. De manera unánime, con 130 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para el fortalecimiento de la prevención, control y sanción de siniestros de tránsito en las vías del país. El documento busca fortalecer mecanismos para erradicar los accidentes de tránsito registrados en las vías del país. Previo al debate de la resolución, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a representantes de organizaciones sociales vinculadas en la materia de tránsito. Guillermo Abad, representante de Justicia Vial, expresó que no es necesaria una reforma a la ley de tránsito, sino más bien se debería enfocar en el cumplimiento de la misma. El siniestro de tránsito per se en nuestro país es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley, y esa inobservancia usualmente empieza en la propia autoridad. Ya en el debate, los asambleístas y representantes de la transportación, Freddy Alarcón y Alberto Arias, expresaron que es fundamental poner énfasis en las revisiones técnicas y exhortaron a los profesionales del volante a tener mayor responsabilidad y capacitarse. En lo que le toca a los agentes de tránsito, en lo que le toca a los policías, en lo que le toca a quienes son parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Cuando hablamos de prevención, hablamos que el ciudadano o ciudadana, conductor profesional o no profesional, debe de tener prevención en el vehículo que va a conducir. Por otra parte, el asambleísta René Yandún cuestionó la gestión de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en cuanto al cumplimiento de la ley y sugirió que se incrementen monitoreos electrónicos en las vías. Que se conoce de dónde sale un bus, a qué hora sale, cuántos pasajeros, cuál es el recorrido. La resolución de iniciativa de la asambleísta Elizabeth Cabezas busca, entre otros aspectos, ratificar la necesidad de fortalecer los mecanismos para erradicar los accidentes de tránsito que producen lesiones y muertes a ciudadanos ecuatorianos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a los artículos 52 y 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público. La propuesta guarda relación con los contratos ocasionales en la función pública. La asambleísta Liliana Durán, ponente de la propuesta, explicó que el documento busca evitar la precarización del talento humano del servicio público a través de la contratación ocasional y recuperar la inversión de la capacitación en funcionarios de contratos de dicha modalidad. A través de este proyecto de ley se pretende terminar con los contratos ocasionales que provocan inestabilidad laboral. Enfatizó también la naturaleza de la modalidad de contratos ocasionales. Por ello dijo que los que no respondan a esa naturaleza pasen a ser permanentes luego de un análisis de la unidad de talento humano de cada institución y se inicia el respectivo concurso de méritos y oposición. La celebración de los contratos de servicios ocasionales está vinculada directamente con una previa necesidad institucional. Las excepciones a esta regla general son los contratos que se celebran en los proyectos de inversión. Sin importar las banderas políticas, las asambleístas Cristina Reyes y María Mercedes Cuesta se mostraron a favor de la propuesta, puesto que dicen el proyecto garantiza estabilidad laboral a cerca de 80.000 funcionarios del sector público. Hemos apoyado y aportado con nuestros criterios en esta reforma y hemos actuado por convicción, hemos actuado por la gente, y así usted lo sabe, señora presidenta de la comisión. Por el bien de todos los trabajadores. Estimada asambleísta Lilian, vamos a apoyar absolutamente todo lo que esté en bien de los trabajadores. No podemos desconocer los avances
que se han hecho en estos 10 años. Previo al debate, el Pleno de la Asamblea recibió en comisión general a representantes de los trabajadores del sector público. Remigio Hurtado, quien expuso que existe inequidad salarial entre funcionarios de nombramiento y contrato ocasional. Y es justo la estabilidad, pero también es justo la equidad remunerativa. La Constitución dice a igual trabajo, igual remuneración. Estamos en la justicia de que deben ganar los contratados, pero les pido de corazón lo siguiente: no puede haber esa inequidad si los contratados ganan 1.400, 1.600, 2.000 o 2.500 y los de nombramiento permanente 500 y 600 dólares. Ahora resta esperar que el legislativo envíe el documento al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, y el contralor subrogante, Pablo Celi, acudirán a la Comisión de Justicia y de Fiscalización de la Asamblea Nacional, respectivamente. El pedido lo realizó el Movimiento de Alianza País y el Consejo de Administración Legislativa aprobó la solicitud. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció la noticia. Es un hecho. El contralor subrogante Pablo Celi será llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Así lo anunció el presidente del Parlamento, José Serrano, luego de que el Consejo de Administración Legislativa calificara la petición de los asambleístas de Alianza País. Para que informe y rinda cuentas sobre sus declaraciones y sobre sus actos relacionados a iniciar una auditoría de gestión sobre la deuda que en los últimos años ha tenido el Estado ecuatoriano. Según el presidente de la Asamblea, la Contraloría General del Estado ya no tiene competencia para realizar auditorías de gestión. Aquello quedó resuelto con las enmiendas constitucionales vigentes desde el 2015, agregó Serrano. Con esto iniciamos también un proceso de fiscalización importante sobre las acciones del actual contralor subrogante y obviamente tendrá que rendirle cuentas a esta asamblea. Además, el titular de la asamblea informó que el fiscal general Carlos Vaca Mancheno será llamado a la Comisión de Justicia. El señor fiscal general de la Nación actualice la información y rinda cuentas sobre el avance de las investigaciones en los casos de corrupción. Estos anuncios generaron reacciones al interior de la asamblea. Desde la oposición, Ana Galarza y Cristina Reyes los cuestionaron. Nos llama la atención que llevaron a juicio político a un excontralor prófugo y que ahora quieran llevar a juicio político a un contralor que sí está emitiendo informes de Contraloría. ¿Será acaso por el informe de determinación de responsabilidades penales que también señala Jorge Glass y otros funcionarios del correísmo? Mientras que el movimiento Creo iniciará un nuevo pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República. El anuncio lo dio el legislador Roberto Gómez. Con los nuevos elementos que el día de hoy son de conocimiento público. El pasado 18 de julio, el Consejo de Administración Legislativa archivó el pedido de juicio político contra el vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, también será llamado a la Asamblea Nacional para que informe el estado de la refinería de Esmeraldas. El anuncio se dio durante el programa Tercer Debate. Las comparecencias del fiscal general y del subcontralor a las comisiones de justicia y fiscalización no serán las únicas. Ahora, el movimiento Alianza País no descarta convocar al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Así lo informó el legislador oficialista César Litardo. Cada uno tiene su función como tal, ¿no? La Contraloría hace su control su función de control como tal. La Asamblea, en este caso, la función de fiscalizar y de poder solicitar que venga en los próximos días, tal vez, el señor ministro de Hidrocarburos hacia la Asamblea para que nos informe al respecto de los pormenores en torno a lo que ha pasado en la refinería Esmeralda. Estas comparecencias son anunciadas luego de que el pasado martes, el presidente de la República y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, criticaron el estado de la refinería de Esmeraldas
tras el proceso de repotenciación que le costó al Estado cerca de 2.200 millones de dólares. Creo que lo que ha mencionado el ministro de Hidrocarburos y el señor presidente de la República es preocupante. Creo que sí, de ser verdad, también la Asamblea debería intervenir y buscar los responsables de ser el caso en este sentido. Para ello, el movimiento Alianza País tampoco descarta crear una comisión que viajará hasta la refinería de Esmeraldas a constatar su estado. Desde la oposición, el asambleísta Roberto Gómez tiene su lectura. El oficialismo debe dejar de encubrir a sus funcionarios, debe dejar de blindarlos. Nosotros vamos a fiscalizar junto con la ciudadanía que nos exige la renuncia del vicepresidente y nos exige que si no renuncia, nosotros lo destituyamos. De su lado, la oposición indica que las versiones de los funcionarios llamados a comparecer a la Asamblea serán parte de su nueva solicitud para llamar a juicio político al vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral concitó el debate en el programa de los medios legislativos Termómetro Ciudadano. Expertos laborales y de organizaciones sociales coincidieron en la necesidad de visibilizar esta problemática. Desde la Secretaría General de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, Maritza Zambrano, contó la realidad de cientos de mujeres que sufren acoso no solo laboral, sino sexual, desde sus hogares y en los sitios de trabajo. Con esta intervención arrancó el programa Termómetro Ciudadano. Hemos sido tratadas como perol, discriminadas, principalmente en el trabajo hemos sido abejadas. O sea, no ha habido respeto principalmente en el trabajo. En esa misma línea, desde el aspecto jurídico, el secretario de Defensa Jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores, Mario Molina, explicó cómo pueden manejarse los funcionarios públicos y privados ante posible acoso, más aún cuando el temor a perder el trabajo limita la denuncia, dijo. Inmediatamente tiene que poner en conocimiento de la autoridad máxima de la empresa para que a su vez acudan a la inspección del trabajo. Es indispensable conocer de que se sanciona y también el trabajador puede ser indemnizado. ¿Pero qué ocurre desde el aspecto psicológico para quienes son víctimas de permanente acoso? Desde su perspectiva, el experto en desarrollo de talento humano, Óscar Olano, en lo emocional el trabajador lo afecta de manera paulatina, pues su rendimiento en el trabajo empieza a notar cambios. El asunto se vuelve crónico y se puede agravar desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista médico, al punto de que se puede llegar a desarrollar enfermedades psicosomáticas. Cabe destacar que el tema sobre acoso laboral está previsto su segundo debate la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. Continuamos informando y ahora les contamos que la entrega de capital semilla para la implementación de proyectos innovadores tecnológicos es uno de los beneficios que contempla el Código Orgánico de los Conocimientos, conocido como Ingenios. Lorena Espinosa nos cuenta más en nuestro segmento La Esencia de la Ley. El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido como Ingenios, tiene como objetivo normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución y su articulación principalmente con el Sistema de Educación Superior. Escuchemos a Jimena Ponce, subsecretaria de la CENESID. El sentido general del código, que es el de poner en forma de derecho al conocimiento, es un elemento transversal, es el sentido mismo del código que se expresa en varias formas. Uno, estructurando un sistema nacional para la gestión del conocimiento que ha venido ya con algunos subsistemas que han venido operando, ahora se lo trata de incorporar en un sistema. Parte de eso son las universidades, otra parte son los mismos gobiernos autónomos descentralizados. La entidad rectora de generar la política pública para la economía de los conocimientos es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En este marco, por ejemplo, para impulsar el desarrollo de la tecnología, la CENESID implementó varias plataformas y espacios virtuales donde se encuentran diversas iniciativas. Una de ellas es el Banco de Ideas, un espacio en el cual se recepta, evalúa y selecciona proyectos innovadores con el objetivo de otorgar a los mejores incentivos que faciliten su inserción en el aparato productivo y en la sociedad.
En el Banco de Ideas te recepta, evalúa y selecciona proyectos innovadores con el fin de otorgar a los mejores incentivos que faciliten su inserción en el aparato productivo y en la sociedad. Para hacerlo, debes ingresar tu proyecto a www.bancodeideas.gov.es. Estos son los 5 pasos que debes seguir. Cuenta tu innovación y en qué fase se encuentra, postúlate y sigue el proceso. Luego pasarás a la fase de evaluación. Los mejores evaluadores en el área de conocimiento calificarán tu idea. Luego pasas a la cancha de los agentes de innovación. Los mismos son instituciones públicas o privadas que te acompañarán y asesorarán presencialmente en el desarrollo y avance de tu proyecto. Luego pasarás a la fase de nivel superior, que te brinda la oportunidad de presentar tu proyecto a inversionistas. Con su respaldo tendrás la posibilidad de que tu innovación se comercialice por el mundo. Finalmente podrás encontrar nuevas oportunidades. En el Banco de Ideas existen otras instituciones o empresas que a través de nuevas convocatorias buscan ideas innovadoras o proyectos. El Banco de Ideas ha permitido que grandes proyectos de investigadores se hagan realidad. Este es el caso de César y Sheila, esposos, ingenieros en sistemas y creadores de Guaybel, un portero eléctrico con internet que lo puedes controlar desde tu celular aunque no estés en casa. La idea nació de una preocupación como padres. César y Sheila son ingenieros en sistemas. Sus ampliados horarios de trabajo hacían que no pasen mucho tiempo en casa con sus hijos, que en ese entonces eran pequeños. Y sí era una preocupación realmente de que un desconocido, una persona malintencionada viniera y timbrara, y siempre estábamos con los niños: por favor no contesten, por favor no abran la puerta. Así nació Guaybel, el portero eléctrico que te permite estar en casa siempre aunque estés fuera. Este dispositivo permite a través de una aplicación de celular conocer las veces que un visitante llegue a casa. Mediante la app es posible contestar desde el celular y ver todo lo que sucede en ese momento, y hasta tiene la capacidad de abrir la puerta con la huella digital. También funciona como cámara de seguridad. En este momento nos podemos conectar y fuera de casa podemos ver qué está pasando en ese momento, podemos hablar con la persona, si estamos ocupados podemos escribir un mensaje de texto. Guaybel fue construido en 2 años y medio. Está hecho con tecnología open source. César recuerda cuando empezaron a programarlo y hacer las pruebas necesarias para alcanzar el prototipo perfecto, tanto de software como de hardware. Empezamos con este lenguaje, con esta plataforma, y empezamos a construir, avanzando de cartón a un producto que pueda servir para exteriores. Este invento ha recibido varios reconocimientos. En 2015 fue uno de los 6 seleccionados en la plataforma Banco de Ideas para recibir Capital Semilla. Este Capital Semilla nos sirvió para iniciar ya las primeras etapas de industrialización. Al momento, Yacaré Technology se encuentra en la etapa de ensamblaje de un primer lote de 500 porteros eléctricos que en los próximos meses estarán listos para comercializarse. El Código Ingenios contempla varios incentivos para la generación de tecnología e innovación del conocimiento. En una próxima entrega continuaremos revisando los beneficios de Ingenios. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.